Bueno, lo prometido es deuda y estamos aquí con nuestra sección de innovación. Esta noche tenemos a Julián Giner de Copper con nosotros, también Juan Antonio Sánchez de Project Advisor. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar sobre todo de estos cultivos de primavera que ahora mismo nos preocupan tanto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar al agricultor? Porque sabemos que hay cosillas que tenéis guardadas y que yo creo que al agricultor le van a interesar mucho. Bueno, nosotros hemos tenido un grupo de trabajo con la Junta, con todas las casas de auxiliares, las principales. También ha venido él y hemos hecho un protocolo compensado y acorde a las necesidades que tenemos en el campo en estos momentos. Va asociado a intentar controlar sobre todo el Parvispinus de cara a que el año que viene, cuando llegue el cultivo de verano, que es el importante, no tengamos problemas de Parvispinus. Julián, me parece súper importante este tipo de iniciativas, porque es verdad que al final, si cada uno hace la batalla por su cuenta, el agricultor al final no sabe a quién hacerle caso, y si os sentáis entre todos para diseñar este protocolo, me parece maravilloso. El protocolo va por partes, tiene unas consideraciones generales, hablamos de control conservativo. Yo en todas las charlas lo especifico claramente, creo que es un tema que no se toma bastante en serio. Tenemos que entender, cuando yo he venido alguna vez aquí también lo he hablado. ¿Pero por qué no? Porque parece que no es necesario, como que bueno, yo empiezo el invernadero con un producto fitosanitario y después ya soltaré la fauna auxiliar. Pero se nos olvida el concepto de que la fauna auxiliar son seres vivos. Claro. Y los seres vivos necesitan comida para alimentarse y agua para sobrevivir. Claro. Hemos visto ahí que tenía un vaso de agua, si no hay agua no puede sobrevivir. Totalmente. ¿Dónde está el agua y dónde está el alimento de esos seres vivos? En las plantas reservorio. Porque al principio el cultivo es un cultivo que no tiene posibilidad de desarrollo de la fauna auxiliar. ¿Por qué? Porque no tiene polen, no tiene néctar, entonces los seres vivos no se pueden reproducir. Claro. Al final, cada vez somos más conscientes de que dentro de nuestro invernadero no puede ser un sistema cerrado de un solo cultivo, sino que si queremos tener más fauna que ayude al final a nuestros cultivos, necesitamos tener un cultivo bastante más complejo y añadiendo poquito a poco todas estas especies que nos sirvan de reservorio. Exacto, entonces hemos empezado por ahí, hemos hecho un pequeño protocolo también para el tema del pulgón. Sí. Al final solo hablamos de Parvispinus, pero se nos está olvidando que el pulgón transmite virus tanto en cucurbitáceas como en solanáceas. Lo hemos sufrido en anteriores campañas. Y este año también, ahora mismo en pimiento hay bastantes cultivos, en fincas de pimiento que están afectadas por virus de amarillo de pimiento. Y por último, también, aparte de Parvispinus, hemos hablado también sobre el control de otro tipo de plagas también, que parece que son menos importantes, pero también son importantes, tipo la araña roja también. Sí, entonces el protocolo se cierra, empezamos con medidas culturales, higiénicas, planta reservorio y fauna auxiliar de acorde a cada plaga que tengamos en el cultivo. Me parece... Eso es acorde con todas las empresas de control biológico que hemos estado trabajando en este proyecto y en este protocolo. Juan Antonio, al final tú también has formado parte de este consejo, de esta mesa de expertos. Cuéntanos un poquito cuáles son las expectativas al final del agricultor, cómo podemos ayudarle. Comentar que el protocolo la coordina la consejería, que los protocolos ya existen para semilleros y existe para el pimiento, para el control de Parvispinus. Están a disposición de todo el público a través de la página web de la consejería. Perfecto. Entonces, la idea de la consejería era de reunir a todo el sector y facilitar lo que es el manejo del control de Parvispinus. Y consideramos que el control de Parvispinus, el mejor control que hay a día de hoy, es con control biológico. Claro. Es un sumatorio de medidas las que se tienen que tomar, y en ese sumatorio pues está pues todo lo que ha comentado Julián. Muy Antonio, importante. Perdóname que te interrumpa. No sé si a ti te da la sensación que todavía seguimos intentando solucionar un problema como una plaga con solo una solución, no intentando atacar por todas las vías posibles que tenemos dentro de un invernadero. Me refiero al final el control de clima, la nutrición, todos los enemigos naturales que podemos soltarle. Me imagino que el protocolo va por ahí. Sí. Efectivamente, es un sumatorio de cosas, que el control biológico, el tema de lo que es el control de clima es muy importante, para facilitar las sueltas cuando antes mejor, para reducir un poco el ataque que hemos tenido, los ataques que hemos tenido en las últimas 2 campañas de araña roja, también nos puede facilitar, ayudar al control de todo eso. Y es clave, o sea que no hay una única medida, sino es un sumatorio de medidas. Claro. Y una muy importante son los cultivos de
primavera, verano. Totalmente de acuerdo. Porque hay una serie de agricultores que deciden cultivar en esas fechas, Sí. que cuando que terminan su ciclo de cultivo justo cuando otros agricultores empiezan. Entonces, si controlamos el nivel de plagas en esas fechas, tenemos más posibilidades de entrar con buen pie en la siguiente campaña. Y el control biológico está más que demostrado que si utilizamos control biológico en nuestro cultivo de primavera, donde pues cuando termina lo que es el ciclo de cultivo, termina el cultivo, se termina con menos presión de plagas. Es decir, los insectos auxiliares, los insectos en esas condiciones de primavera-verano, Sí. se instalan en cultivos de ciclo corto y además de instalarse, trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Con 2 sulfatadas, sí es verdad que se sacaba antes, pero se termina con un nivel de plaga muy alto. Claro. Entonces, consideramos muy importante de cara a empezar la campaña siguiente es que esos cultivos de primavera y verano recomendamos encarecidamente, casi suplicamos, Lo entiendo. que se haga utilización del control biológico de forma responsable. Yo te voy a comentar una anécdota muy graciosa, Cuéntanos, real, Julián. de un agricultor de pepino, ya que tenemos Sí. aquí un agricultor de pepino, Sí. que fue un comercial de un supermercado, no voy a dar el nombre, y entonces pues se puso a ver la planta de pepino y qué plagas tenía, y dice, ¿y tú cómo son las plagas? Pues yo tengo aquí millones de soldados trabajando aquí. ¿Dónde? Entonces coge un sobre, dice, aquí, aquel, son miles de soldados que me controlan la plaga mientras que yo estoy en mi casa durmiendo. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la fauna auxiliar trabaja todos los días y hace un control que no somos conscientes durante todo el día. Yo soy fiel creyente en el control biológico. Al final, si conocemos a Almería de una manera, el control biológico es un actor principal que nos ha hecho llegar donde estamos. Para mí, yo creo que parece muy lógico que si seguimos utilizando estos insectos que nos están ayudando durante toda la campaña, empecemos la próxima campaña de una manera con un mejor pie y que seguramente aseguramos un mejor resultado. Además que esta fecha es la más fácil porque realmente hay que reconocer que la fauna auxiliar tiene una temperatura y una humedad óptima, Sí. que coincide siempre primavera-verano. Es que es cuando más rápido se reproduce y cuando mejor control hace. Realmente trabajamos muchas veces en condiciones adversas y trabajamos ahí y se nos olvida que la fecha del año más sencilla es esta Sí. y no trabajamos en ella. Bueno, es que es un cultivo corto, pero es que tú tienes que mantener unas mínimas en el cultivo para que no te haga daño el siguiente vecino y el vecino después no te vuelva a hacer daño a ti. Porque Claro. esto es un balón de huerta. Tú tiras el balón y al final te vuelve a dar en la cara a ti. Hay que evitar el efecto dominó Sí, que hemos estoy de podido acuerdo. tener en otras campañas. Y es clave lo que estamos comentando. Es decir, la suelta de insectos auxiliares, como bien dice Julián, en estas condiciones de temperatura se instalan mucho antes que cuando nosotros lo hacemos en nuestra campaña, digamos, más importante, que es la de otoño-invierno. No necesitamos tantas semanas de instalación, sino que se instala mucho mayor, por eso, porque las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad y el fotoperiodo Sí. Nos ayuda. reduce mucho el ciclo biológico. Después que también el cultivo de primavera es un cultivo a nivel económico bastante más fácil y que el cultivo de verano. Sí. Porque realmente con muy poca fauna auxiliar se hace un control excelente y 100%. Siempre no, es que en verano sí, pero en invierno a lo mejor y en primavera no. Cuando se empezó el control biológico en 2005-2006, el agricultor arrancaba el pimiento, barría el suelo y el suquis que había en el suelo Sí. que controlaba el tri y la mosca blanca de la sandía hasta el siguiente cultivo. Y eso se nos ha olvidado. Entonces tenemos que volver un poquito a ese concepto. Sí, Julián, ¿no te da la sensación, y Juan Antonio, que al final parece que estemos esperando que llegue algún producto mágico que vaya a acabar con las plagas que tenemos? Vamos a ver, hay productos mágicos que han venido y han ayudado mucho. No hay que olvidar que estamos en un momento y en una hora. Sí. El momento y ahora, hace 30 años, la agricultura sobrevivió gracias a una serie de productos que permitieron trabajar de esa manera. Sí. La evolución ha permitido que entre la fauna auxiliar y ayuda a trabajar de otra manera porque cada vez hay más plagas. Claro. El mundo se ha globalizado y antes habían 3 y ahora hay 15. El control biológico empezó hace muchos miles de años. Hubo unas sueltas masivas en España para los cítricos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Con la revolución industrial y la aparición de los abonos industriales se dejó de trabajar
con fauna auxiliar porque se pensaba que el DDT iba a ser una maravilla y no Sí. se sabía los efectos que hacía. Exacto. Gracias a eso mucha gente pudo comer, también es verdad, y ahora pues se ha dado cuenta que esos productos pueden afectar de una manera Claro. que los seres vivos se adaptan a todas las condiciones, incluidos los fitosanitarios. No hay que olvidar que el Palbespinus tiene una cualidad, tiene una enzima que le hace resistente a los fitosanitarios. Eso no significa que no se tenga que trabajar con ellos, simplemente tenemos que tener en cuenta que este trigo tiene la capacidad de reproducirse de forma más fácil que otros porque tiene un componente genético que se adapta mejor a la química que otros. Entonces, y que la fauna auxiliar ayuda, pero tenemos que trabajar de manera más sostenible. Claro. Al final sabemos también, por cómo es la morfología y de este tipo de plagas, que muchas veces pensamos que va a venir un producto que nos va a ayudar, pero ahora tenemos muy pocas herramientas comparado con otras épocas. Bueno, si llegase una herramienta que nos ayudase también, o pero, lo hacemos en base a un protocolo o las resistencias es que aparecerán. los protocolos de las casas de auxiliares, hablo de mi empresa, nosotros incluimos en el protocolo los productos autorizados que hay y cómo podemos trabajar con ellos y conocemos los efectos secundarios. Los productos que han desaparecido en cartera de hace los 10-15 últimos años, tenéis que tener en cuenta que esos productos, por desgracia, y esto es por desgracia, en muchos países se siguen utilizando. Sí. Y se nos ha olvidado que este trigo no viene de España. Y este trigo está haciendo más daño en esos países que se sigue trabajando con productos que aquí se prohibieron hace 15 años que aquí en España. Eso nos tiene que servir de ejemplo. Es decir, y después podemos hablar de materias activas, pero tenemos que hablar de familias de materias activas. Entonces, ¿dónde actúa cada producto fitosanitario y cómo actúa? Y si esos productos en los países de origen de este trigo no se han controlado, en la India se va a dejar de producir porque no hay manera de controlarlo. En Sudamérica está siendo más grave que aquí. Entonces, la fauna auxiliar se trabaja asociada a los productos fitosanitarios que hay en el mercado, que son compatibles en ciertos momentos. Entonces, se trabaja de forma coherente. Lo que no puede ser es ir al salto de mata y olvidarse que el vecino es prima sobre el control biológico. Y si tenemos un cultivo de verano que no se ha hecho un control biológico y el cultivo acaba con muchos problemas de plaga, pues claro, aunque tú tengas un invernadero bien controlado con una fauna auxiliar, si tienes una entrada masiva, al final tienes un daño. Y ese es el miedo. Entonces tenemos que intentar primavera, verano, otoño, invierno, de forma sostenible, porque a medida que vayamos trabajando todo el año como hicimos en los primeros años, la fauna auxiliar controlará mejor, se soltarán menos control biológico y conseguiremos que los productos químicos que hay funcionen mejor, porque igual que se hacen rápidamente resistentes a los productos fitosanitarios, también tienen muy mala memoria. Sí, es verdad. Por eso dice, es que ahora este producto funciona, es que la memoria es corta, entonces pues vamos a poder que los productos que estén duren más tiempo y vamos a ayudar a que otras plagas secundarias se controlen también mejor. Lo habréis escuchado muchas veces, lo de es que este producto ya no es el mismo que teníamos al principio. Porque los insectos tienen muy mala memoria. Entonces después van a recuperarlo, pero tienen mala memoria. Entonces vamos a incluirlos dentro de forma coherente para controlar otro tipo de plagas secundarias o que vengan en el futuro. Pues Julián, con ese mensaje lo vamos a dejar porque nos quedamos sin tiempo, pero invito a los dos, Juan Antonio, a que os quedáis en el debate, que yo creo que se queda un debate apasionante. Vamos a tocar varios temas y a ver la opinión que tenemos de estos temas actuales. Así que pasamos al debate agrícola.